Damos comienzo entonces a este encuentro. Como ya todos ustedes saben, el tema de este encuentro es la sobrecarga del cuidador, qué es la sobrecarga y qué apoyo buscar, ¿no? O sea, plantear el problema y después comentar algunas alternativas. Para eso tenemos hoy la participación de Maricel Goulagin. Maricel Goulagin es médica psiquiatra, trabaja acá en La Plata. Ella ha hecho su tesis para, un APSA. De docencia de alto nivel del país, precisamente sobre el tema de carga familiar, ¿no? Que ya ha sido compartido en varias ocasiones en el WhatsApp de familiares. En ese trabajo también estuvimos como tutores, María Delia y yo. Y la verdad que es un trabajo realmente en profundidad y muy bueno. Es cierto que está hecho para profesionales de la salud mental, pero bueno, tiene también su acceso a la lectura al público general. Quizás con las dificultades que supone un lenguaje un poco técnico, ¿no? Bien, bueno, Maricel, entonces ya está, y también va a estar María Delia Michat, que es médica psiquiatra, es docente del Instituto Superior de Formación de Posgrado de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Ambas, bueno, por supuesto ya colaboradoras de AFE en este nacional virtual de psicoeducación familiar. Te dejo la palabra entonces, Maricel, bienvenida. Bueno, gracias. Gracias. Ante todo, muchas gracias por convocarme y la verdad es un placer tener una charla con los familiares. Bueno, a ver, ahí vamos a ver si puedo, pongo la presentación. A ver si ahí lo puedo compartir. Compartir pantalla. A ver, sí. A ver ahí. No sé si ahí me ven o... No, todavía seguimos viéndote a vos. Pero la pantalla de la presentación. A ver, ahí vamos, ¿eh? Bien. A ver acá abajo. Acá abajo, ¿no? Compartir pantalla. Ahí está. Claro, compartir pantalla. Ahí está. A ver. Compartir pantalla. Ahí se ve. Espera. ¿Me ven? No. A ver, probá de nuevo ahora, porque no te había puesto como coanfitriona. A ver. Compartir. Ahí. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver si subo esto. Ahora ahí sí se ve mejor. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno. Es la segunda diapo. Ahí estamos. Bueno, gracias Pedro por esta convocatoria, lo mismo que María Delia. Bueno, yo voy a tratar de un poquito hablar de lo que es la carga en el cuidador familiar, y un poquito explicar de cómo es que surge esto de la carga y en qué consiste. Bueno, con este nuevo paradigma de la atención, digamos, en la comunidad. Maricel, te freno un segundito. ¿Sí? ¿Podés amplificarlo? ¿Presentar pantalla completa? A ver. Porque queda acá. Sí, debe ser, ¿eh? Arriba, ¿no? Abajito la copita. Ya lo amplifiqué, ¿eh? No. Abajo, como cuando haces cualquier presentación.
Sí, a ver, vamos de nuevo. La copita, Dale. ahí. ¿No les aparece? No. Bueno, no hay problema, Y- sigamos. y A por ahí ver, se ve. quedan con ustedes quedan al costado derecho, a ver si puedo, de la parte de abajo es la copita, que hice, a ver, vamos de nuevo por las dudas. Exacto, ahí. Ahí está. Y me queda así, no me aparece más grande. Bueno, no hay problema, continuamos. ¿Me ven muy chico? No se ve muy bien. Bueno. Bueno, como decía, que con el nuevo paradigma de atención con foco en la comunidad y el tener que reorganizar todo lo que es la atención, digamos, prestándola digamos, en el foco comunitario, la transferencia del cuidado pasó a ser más del familiar. Es decir, que el hecho de, digamos, de poner foco en que el paciente o la persona que tenga un padecimiento mental como la esquizofrenia permanezca en el ámbito cotidiano, hace que la mayor parte de la responsabilidad de cuidado quede en la familia. Y eso depende del contexto y de acuerdo a los apoyos con que cuente cada familiar, va a, digamos, a traducirse en lo que es la carga familiar. En ese sentido, las asociaciones de familiares un poco surgen para brindar respuestas a esta tarea de cuidado que es muy importante. Y siguiendo con esto, digamos, la mirada del psiquiatra también debería poner más énfasis y problematizar la carga para poder brindar las herramientas adecuadas. Cuando me refiero a problematizar la carga, es analizar profundamente en lo que le pasa al familiar con todas estas cuestiones de cuidado que muchas veces por desconocimiento no se saben o no pueden abordar. La carga no está visibilizada. Entonces, los familiares necesitan, además de más apoyo, mayor información para poder gestionar todas estas tareas y, digamos, poder manejar sus emociones de forma saludable, ¿no es cierto? De eso depende, porque en la medida que el familiar no esté sobrecargado, no esté tan sobrecargado, también la evolución en el familiar con la enfermedad va a ser mucho más favorable y no va a existir el fracaso terapéutico. Bueno, algunas cuestiones así en general con respecto a la esquizofrenia, que tiene una prevalencia del 1% de la población general, es de curso crónico, afecta a sujetos jóvenes, produce cierta incapacidad en distintos ámbitos, psicológicos, sociales, laborales. Pasá la diapositiva, bueno, Maricel, perdón. Y lo importante de esto es que si bien hay un costo financiero importante, el costo en cuanto a, digamos, el costo emocional es muy alto para la familia si no tiene los apoyos necesarios. ¿Bien? Maricel, bueno, sí. Vamos a tener que frenar un segundito. Poné escape. A ver. Voy para abajo y hay una copa que dice presentar con diapositivas. ¿Esa apretó? Dale, a ver. Y aparece así. Bueno, poné escape. Sí. ¿Pusiste? Sí. Y aparecen... Sí, ¿ahora qué hago? A ver, volví a poner la copa. ¿Nada? ¿Ustedes no la ven grande a la diapositiva? No, porque no está pasando las diapositivas. Entonces, cerralo y volvelo a presentar. Poné escape, cerralo y volvelo a presentar. ¿Cierro todo? O minimizalo, por lo menos. Sí, a ver. Cerrarlo. Qué raro. A ver, minimizo. Bien. No lo minimizó. Sí, lo minimicé, ¿eh? Pero sí. Acá no salió. Acá no se ve. Y ahora lo agrandé de nuevo. Y aprieto. Cerralo. Cerralo, Maricel.
A ver, ¿lo cierro? Sí, sí. Bueno. Dejar de compartir pantalla por ahí. Ahí está. Ahora, A ver. Se ha detenido la función compartir pantalla. Bueno, vuélvelo a compartir. A ver. Mari, vos de ahí no podés. Dice, se ha detenido la función de compartir en pantalla porque la ventana compartida está cerrada. Bueno, ahora volver a abrir. Sí, lo que pasa es que no me aparece arriba. ¿Puedes poner compartir pantalla? Ahora sí. Ahora sí. Compartir pantalla. ahí está. Elegí la presentación. Bien. Esa, bien. Ahora Y andamos. ahora la copita. Bien. Le decimos copita, pero ahí Ahí está, está. perfecto. bien? Ahí sí. Ah, buenísima. Bueno. Estábamos en tema de... ¿Y ahora se ve grande por lo menos? Sí. Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Lo que sí me tapa mucho me tapa un poquito los iconos de arriba, no me permiten ver bien la filmina, pero bueno, no importa, se las cuento. Con respecto a los cuidadores, hay distintos criterios para poder clasificarlos. Y por ejemplo, uno podría dividir, según el grado de responsabilidad, uno podría hablar de un cuidador principal y un cuidador secundario. El cuidador principal es aquel que tiene mayor grado, la principal responsabilidad, o al menos así lo percibe el entorno, ¿no? Como que lo perciben como el que mayor responsabilidad tiene sobre el paciente, es el que, digamos, la mayor cantidad de tiempo pasa con el paciente, con el familiar, con la enfermedad. Generalmente es más de 6 semanas por lo menos que están en contacto, mientras que el secundario es el que el principal le delega ciertas responsabilidades, son responsabilidades puntuales, y que toma el rol de cuidador principal cuando el principal se ausenta. No está remunerado, no necesariamente tiene los conocimientos, todos los conocimientos, pero bueno, es el principal responsable. Después, según la remuneración, se puede hablar de cuidador informal o cuidador formal. De acuerdo al tipo de vínculo, el cuidador familiar, el más cercano, o no familiar, puede estar capacitado o no, y según el lugar de desempeño, el cuidador puede desempeñarse en el domicilio o en una institución. Lo más frecuente es que el cuidador familiar ocupe el rol principal, sin percibir remuneración ni estar debidamente capacitado para la tarea del cuidado que tiene lugar. Y mayoritariamente lo hace en el ámbito domiciliario. Bien. Con respecto a la carga, de una forma general, uno podría hablar que son las consecuencias tanto sociales, psicológicas, conductuales, funcionales, médicas y económicas de la prestación de cuidados. Por ejemplo, consecuencias sociales, disminución del tiempo libre, no contar con tiempos de ocio. Consecuencias psicológicas tienen que ver con reacciones emocionales, ira, sentimientos de culpa, soledad, frustración ante la expectativa no realista de lo que puede o no realizar el familiar. Lo mismo con cuestiones médicas, cualquier somatización, trastorno de ansiedad, depresión, y las consecuencias económicas, que claramente son muy importantes en lo que significa todos los costos que requiere la atención del familiar. Se podría hacer entonces una distinción en esta carga y dividirla en carga objetiva y carga subjetiva. La carga objetiva
sería cualquier alteración potencialmente verificable y observable de la vida del cuidado, y la calidad del cuidado causada por la enfermedad del paciente. Cubre aspectos que el cuidador hace, como por ejemplo ayudar, supervisar, controlar, pagar. Experimenta, son alteraciones en la rutina y en las relaciones interpersonales, o restringe, por ejemplo, en las actividades laborales, sociales y el uso del tiempo libre. Y todo esto como producto del cuidado. Sin embargo, la carga subjetiva son aquellas preocupaciones, actitudes, reacciones emocionales y sentimientos ante la experiencia de cuidado. Hace referencia a la sensación de soportar una obligación pesada con mucha responsabilidad, originada en el cuidado y en el hecho de que un familiar sufre esta enfermedad. La carga subjetiva se relaciona con la tensión en las relaciones interpersonales y las preocupaciones generadas por la salud, la seguridad, el tratamiento y el futuro del paciente. ¿Qué se vio? Se vio que ser mujer y el estigma, la percepción del estigma, son predictores de la carga. Y que si uno analiza la carga, se vio en algunos estudios que los cambios en la clínica, las evoluciones mínimas en la clínica, en la evolución de la enfermedad, no necesariamente alivian la carga, que para aliviar la carga se requieren más apoyos. Entonces, el aumento incluso del apoyo social subjetivo del paciente, o sea, cómo el paciente siente que el entorno lo apoya, hace que evolucione favorablemente, tenga menos recaídas. Cuando hablo de menos síntomas psicóticos me refiero a que tenga menos alucinaciones, menos alteraciones en el pensamiento, y eso favorece a su vez que al tener menos síntomas el paciente, la carga del cuidador también sea menor. Con respecto a la carga objetiva, la carga financiera es la que más se nombra, es la que más la nombran los familiares y se nombran en los trabajos, ¿no es cierto? Y la carga indirecta es la más difícil de modificar. Acá hago un parate para entender esto. Nosotros sabemos que la carga financiera implica todos los gastos que puedan ser en el tratamiento, en el transporte, en la gestión de todo lo que necesite nuestro familiar. Pero también hay una carga indirecta, que es la cantidad de horas que uno dedica al cuidado, y de esa manera también reduce, por ejemplo, en carga horaria laboral, por ejemplo, hasta el punto que uno puede llegar a perder un trabajo. Bueno, eso es lo más difícil de modificar. Entonces, eso es lo que estoy remarcando acá. Con respecto a los problemas de salud, los trastornos de ansiedad y la depresión se observan bastante frecuentemente. En cuanto a la carga subjetiva, que eran las reacciones emocionales y sentimientos, esto tiene una relación directa con el involucramiento afectivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuanto más se involucra la persona afectivamente en el cuidado, esto va a repercutir más en lo que es la carga subjetiva. Y bueno, y la forma de averiguar o indagar esta carga subjetiva puede ser por los niveles de ira, por los síntomas depresivos en el cuidador familiar, por una postura emocional crítica. La postura emocional crítica es muchas veces no poder entender por qué, no sé, nuestro familiar no puede hacer determinada cosa o no alcanza lo que nosotros estamos marcando, y por ahí uno se pone crítico frente a esa situación. Bueno, eso repercute y es un determinante importante de la carga subjetiva. Perdón, Bueno, también la vergüenza, la culpa, la autoculpa, la percepción del estigma. Bueno, hay formas de medir la carga, y que son a través de escalas. Y una forma, usarla, serviría para la investigación y para aplicarla en los familiares, y eso estaría bueno. Lo que pasa es que en nuestro país todavía no disponemos de la validación de estas escalas. Lo más común en el acto de cuidar es no cuidarse. Entonces, si existiese estas escalas, también además de que sea un profesional el que monitoree la carga, también podría existir el automonitoreo por parte del familiar.
Considerando el impacto del cuidado, la familia es un grupo de riesgo, que debería ser destinataria de muchas intervenciones. Entonces, las intervenciones no solamente limitadas a lo que es el tratamiento específico de la enfermedad. Por eso es que es importante que se desarrollen programas sanitarios de cuidados profesionales a los cuidadores familiares. La familia es la que en definitiva sostiene a los familiares, a los pacientes con la enfermedad mental severa, estabilizados y vinculados a la comunidad. Y en esto, en definitiva, si uno apostase a programas sanitarios destinados a ellos, también disminuiría el gasto sanitario estatal. El mayor número de necesidades insatisfechas con esquizofrenia se asocia a una mayor carga percibida por el cuidador familiar. Por eso es que se debe considerar este aspecto a la hora del abordaje terapéutico, incluyendo no solamente lo que es el abordaje de la enfermedad, sino también el abordaje del familiar. Bueno, acá lo mismo. Las autoridades sanitarias es importante que desarrollen estos programas de intervención y que además incluyan a la psicoeducación familiar. La psicoeducación como estrategia de abordaje es muy adecuada, muy, digamos, es una herramienta muy importante y ayudaría muchísimo. ¿Por qué? Porque los determinantes del aumento de la carga objetiva y subjetiva, uno de los más reportados, justamente es el desconocimiento. La psicoeducación habitualmente se recomienda para enseñar todo lo relativo a la enfermedad, trabajar sobre el autocuidado, instruir sobre las habilidades de afrontamiento de los problemas, reconocer las emociones y la sobrecarga para poder tratarlas, y también para recomendar redes de apoyo social, terapias multifamiliares y grupos de ayuda mutua. Pero la psicoeducación también podría ampliar el campo y de esa manera dar a conocer la existencia de otro tipo de intervenciones, además de la psicoeducación. Instruir sobre técnicas de prevención y resolución de situaciones conflictivas en la convivencia, brindar estrategias de detección precoz de síntomas de recaídas, enseñar herramientas adecuadas ante una crisis en el paciente, por ejemplo, qué hacer, a quién recurrir, a quién llamar, trabajar en el autoestigma y la discriminación del familiar, informar sobre el manejo de la carga asistencial y económica, y orientar para la gestión de subsidios, pensiones, certificado de discapacidad y otros apoyos. Este es un punto bastante importante. La psicoeducación reduce ambos tipos de carga, pero tiene mayor impacto en la carga subjetiva. Por eso que se destaca la psicoeducación para disminuir la angustia psicológica, mejorando la calidad de vida y las relaciones familiares interpersonales. Trabajar las posturas emocionales críticas y promover un mayor compromiso en el binomio cuidador-cuidado, aliviar la autoeficacia y el autoestima y reducir la ira, la culpa y la vergüenza. Bien. Las intervenciones psicoeducativas para mejorar las estrategias de afrontamiento favorecen la adherencia al tratamiento, la evolución del paciente y su inclusión social, además de disminuir la carga en el cuidador. Consecuentemente, la reducción de la carga aminora el número de recaídas e internaciones del paciente, y eso hace que haya una disminución en los gastos en salud. Otra ventaja de la psicoeducación es su bajo costo financiero. Serviría para el empoderamiento del cuidador y el familiar enfermo, conociendo sus derechos, las leyes y las normas para asegurar el acceso a la atención de la salud, al empleo, la educación, la vivienda y la recreación. Por eso es importante desarrollar programas de intervención eficaces que se dirijan a las necesidades específicas de los cuidadores y que incluyan a la psicoeducación como parte de los mismos. Bueno, hasta acá hablamos un poco de psicoeducación, pero habrían otras intervenciones también, ¿no?, distintas a la psicoeducación, como son las intervenciones psicosociales, intervenciones farmacológicas y no farmacológicas dirigidas al paciente, y el apoyo financiero. Dentro de las intervenciones psicosociales
centradas en la familia pueden ser, por ejemplo, los grupos de pares y los grupos de apoyo psicológico. Eso mejoraría las estrategias de afrontamiento familiar y adquirirían mayor resiliencia. Otras intervenciones específicas de la cultura para aumentar la percepción del apoyo social del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente se sienta, digamos, comprendido por su entorno, y así reducir la carga en el cuidador. Y también otras intervenciones pueden ser focalizadas en el empoderamiento y la autonomía de los pacientes y sus familiares a través de los grupos de defensa para vencer todas las barreras socioestructurales y de actitud, sobre todo para disminuir el estigma. La farmacoterapia es un punto también muy importante, el tratamiento psicofarmacológico de estos pacientes, y sobre todo los que son de acción prolongada, porque de esa manera habría mayor adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Se cumpliría más con el tratamiento. Hay una tendencia de que a veces los pacientes abandonan los tratamientos. Y al haber mayor adherencia al tratamiento, el paciente estaría más estabilizado y de esa manera se disminuiría la carga en el cuidador. Otras intervenciones, como por ejemplo la psicoeducación en el paciente, ya además de la psicoeducación familiar, y la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia dirigida al paciente, junto a otras intervenciones también reducen la carga, ¿no? Junto a la farmacoterapia y el acompañamiento familiar. Y el apoyo general del paciente, además del tratamiento específico, como puede ser el apoyo práctico y emocional del cuidado. El apoyo práctico quiere decir ayudarlo al paciente en las tareas simples que tiene que realizar en forma cotidiana. Y también el apoyo práctico y emocional del cuidador, ¿verdad? Aminoran la carga. Con respecto al apoyo financiero, junto con las instituciones de rehabilitación y el mayor respeto, son las necesidades que los cuidadores más destacan. Bien. Bueno, acá un poco dice lo mismo, ¿no? Que se necesita, además de la psicoeducación, de otras intervenciones psicosociales, además del tratamiento psicofarmacológico y el apoyo financiero, para que no peligre el tratamiento en sí, para que no peligre ni la evolución del favorable del paciente, para asegurar un buen funcionamiento familiar y para aliviar la carga. Otros apoyos, como los financieros, los centros de rehabilitación, grupos de ayuda mutua, etcétera, podrían difundirse mediante los programas psicoeducativos, ampliando el concepto de que el desconocimiento no es solo de la enfermedad, sino también de los recursos disponibles para abordar este problema sanitario relacionado con el cuidador. ¿Se podría seguir profundizando en esta problemática? Haciendo un estudio del estado de salud del cuidador familiar en nuestro medio, aplicando escalas de medición de carga que sean validadas para la Argentina, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta nuestro contexto sociodemográfico, económico, étnico y cultural. También capacitando a los profesionales sobre la psicoeducación familiar y instruyéndolos para el monitoreo a través de estos instrumentos de medición como pueden ser las escalas, y también investigar las modalidades de psicoeducación que tendrían mayor alcance en la población nuestra, ¿no? Bueno. A ver, yo tengo un problema que estoy tratando de... Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué apoyos tenemos y qué podemos considerar? Además de la psicoeducación, las intervenciones psicosociales que recién acabo de nombrar, las intervenciones farmacológicas, no farmacológicas, bueno, tenemos el apoyo financiero, ahí pueden estar incluidas lo que son toda la tramitación de pensiones y jubilaciones, tanto nacionales, provinciales, derivadas, los planes, los programas y subsidios de ayuda económica, también abocados a la salud, a la educación, al empleo, la vivienda y la recreación, las obras sociales, PAMI, IOMA y otras, y los programas que funcionan como obra social, como puede ser incluir salud.
Un apoyo muy importante es el PUD, que después María Delia seguro nos va a explicar un poco más. Los dispositivos intermedios, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico de los pacientes puede servir muchísimo y disminuye bastante la carga en el cuidador. Un equipo móvil de profesionales en red. Esto no está muy difundido, pero en los hospitales ya se están armando equipos móviles de profesionales en red que van al domicilio y que no solamente hacen lo asistencial, sino también realizan la psicoeducación y orientan en la gestión de trámites. Bueno, otros dispositivos intermedios estarían los centros de día, el hospital de noche, los centros comunitarios, los centros laborales. Funcionan, por ejemplo, en algunos hospitales, dentro del hospital y fuera del hospital, por ejemplo, los monovalentes, los centros de formación integral, los centros de formación laboral. Y después, bueno, PAMI, por ejemplo, cuenta con algunos subsidios para poder acarrear los costos de estos dispositivos, y OMA, a través de la gestión del equipo profesional, también ofrece cobertura, por ejemplo, para acompañamiento terapéutico, para centros de día, hospital de día. Otros apoyos son los grupos de ayuda mutua para familiares, grupos de defensa contra actitudes discriminativas, organizaciones civiles y centros de rehabilitación de adicciones en caso en que el familiar con problemas mentales severos o incluso el cuidador tenga algún tipo de problema con las adicciones y requiera también asistir a estos centros. Bueno, desde ya muchas gracias. Buenísimo, Maricel, muchas gracias. Bueno, traté de ser prolija, les cuento, les hago una confidencia, estaba mirando las filminas a la mitad, pero las fui llevando igual. Está perfecto, sí, pasa eso, pasa eso. Se achica. Estaban tapadas por las personas. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ahora sí ya pueden ver mi pantalla, ¿o cómo va? ¿Eso? Sí, la vemos perfecto. Bien, ahora yo voy a complementar un poco la información que Maricel nos fue brindando, porque hoy, como la intención que tenemos es volcar dos conceptos, ¿sí? Grandes. Uno es el de sobrecarga, ¿sí? Que ya Maricel explicó de qué se trataba, y el otro concepto es el de búsqueda de apoyos. Para nosotros entender un poco de qué se tratan los apoyos, primero tenemos que entender que los familiares, ¿sí? Como población de riesgo, no muy considerada por las políticas de salud en este país en particular, lamentablemente, ¿sí? Requieren, no están capacitados para llevar adelante la tarea que tienen que llevar cotidianamente adelante, estaría buenísimo que eso empiece a salir a la luz, pero no solamente la capacitación es importante, a veces uno necesita otras cosas, otros apoyos, que no son solo la educación. Y de eso queremos charlar un poquito más en detalle, porque como decía Maricel, el conocimiento a veces es acerca de la enfermedad, pero también a veces de los recursos que uno tiene como para poder apoyarse mejor. Y también, por otra parte, muchas veces no sabemos, sabemos que estamos sobrecargados, pero no sabemos dónde. ¿Bien? Entonces, hacer un análisis más profundo de por dónde uno está sobrecargado va a hacer que busquemos mejor los apoyos, los tipos de apoyos necesitados. Entonces, como decía, hay necesidades de apoyos basados en tipos de necesidades. ¿Qué tipos de necesidades se pueden llegar a tener? Necesidades, o de dónde buscamos el concepto de necesidad. Hay varios tipos de conceptos de necesidad, el de necesidad normativa o necesidad objetiva, que es el que un profesional dice, bueno, tu familiar necesita tal cosa, ¿sí? Tal es la necesidad, o hay un aval científico que dice que eso es una necesidad de una población determinada en particular, pero después, y ahí a partir de eso, y cuando se hace mucho ruido con eso, se desarrollan políticas de salud, bien, en función de eso. Pero también hay necesidades sentidas, percibidas, donde son muy particulares, muy peculiares, y las tendríamos que ir describiendo. También hay necesidades expresadas, o sea, demandas particulares, ya explicitadas de las personas que solicitan algún servicio en particular, y necesidades comparativas, que es
conocer las características de una población, medir todas las necesidades que tiene y saber cuáles son aquellas que son las más importantes, ¿sí? Y saber cuáles no están teniendo asistencia. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son las necesidades para poder perfilar qué tipo de apoyo se necesita. ¿Y qué es un apoyo? ¿Sí? Porque hay varias definiciones de apoyo. Un apoyo vendría a ser todo aquel elemento que permite pasar de lo que hoy es a lo que podría llegar a ser, para generar igualdad de condiciones o generar mayor equidad de condiciones a la hora de realizar actividades o de tener una X calidad de vida o tener un funcionamiento determinado. O sea, un apoyo es aquello que ayuda a generar equidad. Cuando una persona tiene una discapacidad, requiere apoyos para poder tener la misma posibilidad de llegar a algunos lugares que otras personas que no tienen discapacidad pueden llegar de otras maneras. La sobrecarga, o sea, cuando uno está sobrecargado, implica más necesidad de apoyo. Cuanto más sobrecarga haya, más necesidad de apoyo se va a necesitar. Entonces, si ustedes se sienten sobrecargados, ya vayamos pensando en qué lugares, ¿sí?, se sienten sobrecargados para poder ir perfilando el tipo de apoyos a buscar. No todo el mundo que está sobrecargado requiere la misma cantidad de apoyos, ¿sí?, ni la misma calidad de apoyos, porque uno puede estar sobrecargado por distintos motivos. Entonces, pensarse, personalizar los apoyos es la estrategia más adecuada. Entonces, juntos vamos a ir pensando en esto. ¿En dónde está mi sobrecarga? Yo voy escuchando la presentación y digo, bueno, estos son mis temas como familiar. ¿Dónde está la sobrecarga? ¿Cuáles son mis necesidades particulares? ¿Y con qué apoyos podría llegar a contar? ¿Sí? ¿Existen? ¿Están disponibles? ¿Los conozco? ¿Los tengo que ir a buscar? ¿Los tengo que inventar? Bueno, eso sería importante, ir conociéndolo. Entonces, vamos a hacernos preguntas acerca de dónde puede estar un familiar sobrecargado. Esto es una adaptación que hemos hecho de una entrevista de carga familiar objetiva y subjetiva que se llama ECFOS, ¿sí? Que es larga, es pesada, pero es completa. Entonces acá vamos a mencionar los títulos de esto. Algo así preguntaría a la escala. ¿Usted ayuda a su familiar en actividades de la vida cotidiana? Vayan pensándose, ¿por qué sobrecarga? Porque son cosas que uno hace habitualmente, pero acá están en demasiada cantidad. ¿Sí? Los tengo que hacer más de lo que las haría si no tuviera un familiar con alguna discapacidad. Entonces, tienen que ayudar a su familiar en el aseo personal, a tomar medicación, a llevar adelante las tareas de la casa, a hacer la compra, a participar, a abordarse a las rutinas familiares, a trasladarse, a manejar y administrar el dinero, a organizar el tiempo, a acompañarlo a consultas o a tratamientos, a hacer papeleos, gestiones administrativas, etc. Bueno, más de uno diría que sí, que todo esto, ¿sí?, es algo extra que uno hace, que a lo mejor no haría por otros hijos que no tienen discapacidad, por otros hermanos que no tienen discapacidad, por otros padres que no tienen discapacidad, ¿sí? Entonces, es una asistencia extra que uno tiene que brindar en el día a día, y a veces uno pierde la cuenta de cuánto hace, ¿sí? Y por eso se siente cansado, o por eso en algún momento entra en el síndrome del cuidador, con afectaciones en síndromes de salud mental, depresión, ansiedad, ¿sí?, o también enfermedades físicas, ¿sí?, porque hace más cosas de las que normalmente tendría que llevar adelante. Entonces, cuando vean la grabación, frenen acá y digan, bueno, ¿en dónde está mi tema? ¿Cuántas horas al día, minutos al día le dedico a cada una de estas tareas? ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer con ellas? Posteriormente, otra pregunta que haríamos es, ¿ustedes dan contención a su familiar por comportamientos que podrían resultar disruptivos? ¿Sí? ¿Cuántas veces al mes le pasa esto? Por ejemplo, ¿cuántas veces le pasa que se siente avergonzado o incómodo porque su familiar se comporta en forma extravagante, embarazosa, o molesta, o inadecuada? Esto es carga subjetiva, como decía Maricel, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es un extra que uno tiene, ¿sí?, enfrentarse a este tipo de situación. Por ejemplo, normal, sentirse avergonzado o incómodo o inquieto, ¿sí?, porque tiene que ayudar a contener a una persona que tiene un comportamiento disruptivo propio de la enfermedad, ¿sí? No hay ninguna cuestión complicada aquí, pero sí es difícil de lidiar con eso, con las emociones que eso suscita. Tiene que estar demasiado pendiente de su familiar porque hace cosas
que llaman la atención. Sus comportamientos o los comportamientos de su familiar le interrumpen su sueño. Ha tenido que lidiar con episodios donde su familiar ha insultado, amenazado, atacado a otras personas, incluido uno mismo. Ha tenido que lidiar con deseos de muerte, ideas de suicidio o intentado suicidarse de su familiar. Ha tenido que lidiar con el abuso de alcohol o drogas. Bueno, todas estas cosas pertenecientes, ¿sí?, a una vida cotidiana, con momentos de recaídas, de crisis, de brotes, ¿sí?, le generan un extra, ¿sí?, de emocionalidad, ¿sí?, que tiene que ver con el acompañamiento de la persona que padece un trastorno mental severo. Entonces hasta ahora estamos con las tareas de la vida cotidiana que acompañan la rutina, ¿sí?, con las emociones extras por comportamientos disruptivos, pero también tenemos que sumarle los gastos económicos que se incrementan cuando uno tiene que acompañar a una persona con una discapacidad, ¿sí? Uno tiene que usar más plata, quizá, no todo el mundo, pero vayan fijándose, ¿sí?, poner plata para el transporte, para la vestimenta, ¿sí? Las personas con trastornos mentales severos, muchas consumen tabaco porque subjetivamente y biológicamente podría hacerles sentir que mejora su cognición, su estimulación, ¿sí? Hay bastante más adicción al tabaco en esta patología en particular que en otras, ¿sí? Alimentos cotidianos, alojamiento, medicación, ¿sí? Sabemos colocar aquí está la medicación, que esto es un extra importante, tratamiento y otros gastos médicos, los seguros médicos, el dinero para el día a día, para los artículos personales, para actividades recreativas, sociales, para pagarle un teléfono. A lo mejor tenemos que poner plata para los sueldos de alguna persona que cuide mientras uno no está, o pagar los daños que se hayan generado a la propiedad o a otras personas, o sostener estudios, ¿sí? Todos estos son gastos económicos extra, sí, que a lo mejor tienen que correr no solo una persona menor de edad, sino una persona mayor de edad, ¿sí?, que no está pudiendo trabajar. ¿Suele afectarse su rutina diaria por ser cuidador? O sea, ¿ha tenido que faltar al trabajo o ha llegado tarde al trabajo por tener que cuidar a su familiar? ¿Cuántas veces ha tenido que cambiar o interrumpir o alterar sus planes de ocio, de diversión, actividades sociales por atender a su familiar? ¿Cuántas veces ha tenido que cambiar, interrumpir o alterar las tareas de la casa o su rutina doméstica para atender a su familiar? ¿O cuántas veces esta tarea del cuidado impidió dedicarle a otros miembros de la familia el tiempo y la atención que necesitaban? O si se ha visto obligado a realizar cambios más o menos permanentes en su rutina diaria o de trabajo, su vida social por las tareas del cuidado, ¿sí? Cuanto más estas cosas sucedan, mayor es la sobrecarga. Entonces, repasando, hasta ahora es ayuda en las actividades de la vida cotidiana, acompañamiento y contención en comportamientos disruptivos, aumento de gastos económicos, afectación de la rutina cotidiana del cuidador, ¿sí? Y también otro extra, que este es muy, muy comentado, ¿sí?, por las personas que tienen a su cuidado, personas con trastornos mentales severos, es la preocupación por el bienestar, ¿sí?, del familiar. Es una preocupación más, extra, diaria, cotidiana, ¿sí? Está uno a veces preocupado por la seguridad o integridad física de nuestro familiar, que le pueda llegar a pasar algo malo, que tenga un accidente o una pelea o fugarse, u otras cosas peores, ¿sí? También estar preocupado por que nuestro familiar no está recibiendo la atención adecuada, o estar preocupado porque no tiene la vida social más plena, o que tenga pocos amigos, o que al contrario tenga algunos amigos, o como le llaman juntas, que no le resulten beneficiosos, sobre su salud física, sobre que no se arregle bien en el día a día, en la vida cotidiana, o que no sepa manejar bien el dinero, y que no se sepa qué hacer cuando uno ya no esté, y sobre el futuro, etc. Son preocupaciones extras con las que uno convive cotidianamente. Esto hace la sobrecarga también. Y otra cosa es cuanto menos ayuda, ¿sí?, uno disponga, mayor también es la sobrecarga, ¿sí? Entonces hay que preguntarse
cuánta ayuda uno puede ir recolectando para disminuir el nivel de sobrecarga, ¿sí? Cuánto uno puede acudir a familiares o a personal voluntario o pago para cuidar a nuestro familiar cuando uno lo necesite, ya sea porque necesite descansar o ya sea por otros motivos, y cuántas horas a la semana esta ayuda existe. Bien, hasta aquí hemos descrito aspectos muy particulares de la sobrecarga, ¿sí? Entonces cada uno tendrá que ir determinando cuáles son los puntos más frágiles en la sobrecarga personal. Vamos con las primeras y más básicas recomendaciones, ¿sí? Que es, ya lo vimos, y estaría bueno que vayan a ver el video de red social personal si tienen interés para amplificar este tema, pero optimizar nuestra red social personal de apoyo es un tema importantísimo. Para eso tengo que conocerla, ¿sí? Y también tengo que hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo yo busco ayudas concretas? ¿Sí? Tengo anotadito en un papel de mi mapa quién podría llevarme en auto si alguna vez lo necesitara, quién podría ayudarme con una tarea grande, quién cuidaría de mis pertenencias si yo tuviera que hacer un viaje o tuviera que ir a acompañar a alguien en una internación, quién me ayudaría con tareas cotidianas menores, quién me podría ayudar económicamente, quién me podría acompañar en actividades de ocio. Esto es empezar a pensar en nuestra red social de apoyo más en detalle para tener planeado qué hacer en los momentos donde las papas quemen. Entonces, ahora, hablando de cuestiones bien concretas, vamos a repasar el tema del certificado único de discapacidad. ¿Sí? Es muy, muy controversial actualmente que a veces algunos profesionales de salud no dan a conocer la existencia del certificado único de discapacidad como alternativa. Y además, al menos dentro del ámbito psiquiátrico y psicológico, muchas veces aparece la idea de que si uno ofrece el certificado único de discapacidad como alternativa, ¿sí? Estaría estigmatizando. Entonces acá tenemos un problema grande, ¿sí? El mal manejo de los diagnósticos, la omisión de los diagnósticos, o por el contrario, ¿sí? El dar un diagnóstico en forma apresurada y no cuidado, hace que las personas puedan tener problemas con el estigma. Pero no hablar de este tema es más estigmatizante aún, ¿sí? El certificado único de discapacidad es un documento público, ¿sí? De validez nacional, que certifica que la persona tiene una discapacidad y que gracias a esto posibilita el acceso a ciertos derechos específicos que solamente tienen las personas que tienen el certificado único de discapacidad. Si uno tiene un certificado, nuestro familiar tiene un certificado único de discapacidad, se le habilita el derecho a algunas de las cosas que mencionaremos más tarde. Es un documento gratuito, privado. Esto quiere decir que si un empleador, por ejemplo, quisiera ir a buscar quién tiene y quién no tiene certificado único de discapacidad, no puede acceder a esa información, ¿sí? Solamente uno va a mostrarlo cuando lo crea necesario. Si no lo quiere mostrar, no lo muestra. Y no se puede acceder a esa información, ¿sí? Nadie, o un externo, ni en la escuela, ni en el hospital inclusive, ¿sí? Pueden acceder a esa información. Es decir, que cada uno también es personal, o sea que cada uno tiene que tener el suyo, no es transferible, se emite a través de una junta evaluadora interdisciplinaria, ¿sí? En cada lugar del país, ya sea provincia o municipio, y permite que accedan, como decía antes, a ciertos derechos y beneficios que tienen que ver con la salud, con la previsión social, con el transporte, con apoyos específicos, educación, trabajo, entre otros. Cada certificado único de discapacidad tiene vencimiento, pero sepamos, para esto como chivo, sí, que por pandemia se han prorrogado de manera excepcional el vencimiento de algunos certificados de discapacidad emitidos en 2020 y los que van a vencer durante el año 2021 hasta el 2022. Bien. Entonces, certificado único de discapacidad, ¿a qué habilita en relación a salud? A prestaciones terapéuticas, asistenciales y de rehabilitación, o sea, y a renovaciones de estas prácticas, a medicamentos e insumos específicos, a servicios específicos en centros de día, educativos, laborales, de rehabilitación psicofísica, entre otros, dispositivos habitacionales alternativos al grupo familiar, residencias, pequeños hogares y hogares, atención especializada domiciliaria,
asistencia psiquiátrica ambulatoria, tratamiento farmacológico y atención en internaciones integrales y transporte. A ver, que el derecho exista no quiere decir que se implemente perfectamente, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es dar a conocer las alternativas, no quiere decir que funcione 100%, siempre hay algunos vericuetos, y por eso después vamos a hablar del tema de la justicia, ¿sí? De los derechos de la justicia, pero tener certificado de, cuando ya la psicopatología está diagnosticada, tener certificado de discapacidad abre algunas puertas. Para las personas que no tengan obra social, existe un programa que es el ex-profe, que se llama Incluir Salud, que si bien no es una obra social, brinda las prestaciones mediante convenios directos con prestadores y con las provincias. También existen las pensiones y asignaciones, hay de varios tipos, está la pensión no contributiva, que se le puede asignar a toda aquella persona que tenga una discapacidad acreditada de más del 76%, esta pensión se tramita a través de ANSES. Las asignaciones por hijo con discapacidad y la asignación familiar por hijo con discapacidad, la primera para aquellas personas que estén en vulnerabilidad social y no tengan un trabajo en blanco, la segunda para la gente que tenga trabajo en blanco, para los familiares estoy hablando, que tengan trabajo en blanco. Después las personas con discapacidad se pueden jubilar en forma anticipada o pueden hacer un retiro por invalidez. Aquellas personas que ante el fallecimiento de un jubilado, trabajador o trabajadora, tuviera que quedar a cargo de personas con discapacidad, puede tramitar esa pensión, pero siempre todas estas pensiones requieren de un certificado médico oficial. ¿Esto qué quiere decir? Que es un documento que completa el médico de un hospital público o de un servicio público y que tiene la firma del director de ese hospital o de ese servicio público, ¿sí? Para tramitar una pensión, el certificado tiene que ser un certificado médico oficial. Con respecto al transporte, sepamos que hay un pase libre, que a través del certificado único de discapacidad uno puede tramitar para poder viajar gratuitamente, y si requiere acompañante, el certificado único de discapacidad tiene que decirlo, y eso también se va a aplicar al acompañante, ¿sí? Esto ahorraría y permitiría el acceso también, entre otras cosas, a los tratamientos, ¿no? El símbolo internacional de acceso, que es un permiso para transitar con el auto por todas partes y poder estacionar en lugares donde no se puede estacionar, tiene que estar esta credencial visible en la luneta, y también se puede tramitar la exención de pago de peajes, de algunos impuestos, se puede una franquicia para comprar algún auto, etc. También las personas con CUT tienen derecho al no pago de impuestos ABL, a no pago del impuesto de la patente del auto, y a tarifas especiales en servicios de luz, agua y gas. Y después también hay un programa, ¿sí?, que es de apoyos y ajustes razonables para la vida autónoma, que por lo menos en el certificado de discapacidad de personas con trastornos mentales severos vamos a tener que revisar un poco más qué podemos aprovechar de este sistema de apoyos. Es un financiamiento de ayudas técnicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que podría ayudar a las personas con certificado único de discapacidad al mejoramiento habitacional, al apoyo económico. Esto podrían ir pensándolo también, como para poder ir averiguando en su situación qué apoyo técnico podrían llegar a recibir o económico. Está más pensado para las personas que tienen discapacidades sensoriales o motoras, ¿sí? Para una prótesis o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Pero después más tarde quería decirles algo, porque tendríamos que empezar a pensar un poco más cómo ajustar este beneficio a los trastornos en salud mental severo. ¿Qué hay de la educación? Todas las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes, ¿sí? No tienen que ir a escuelas especiales si no lo desean, ¿sí? Tienen derecho a estudiar en escuelas comunes, pero también tienen derecho a los apoyos particulares, tienen derecho a la certificación de estudios de nivel primario y secundario. Estos apoyos pueden aplicarse al nivel inicial, primario y secundario.
¿sí? Y si bien muchas veces algunas personas tienen que luchar mucho, esto es un derecho. ¿Qué hay del trabajo y discapacidad? Bueno, podrían postularse las personas con discapacidad para el empleo en la administración pública, un 4% de las personas, el 4% de los empleados del Estado, ¿sí? Tendrían que, de los empleos del Estado tendrían que ser destinados a personas con discapacidad. El sector privado, cada vez están sumando más empresas, ¿sí? Para reducir el pago de impuestos y de sueldos y de cargas sociales por el hecho de emplear a personas con discapacidad. Sabemos que es más sencillo emplear con personas con discapacidades motoras, por ejemplo, que con personas con discapacidades en trastornos mentales severos, pero bueno, esto hay que conocerlo por lo menos. Y para conocerlo vayan y googleen programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo o programa Promover, ¿sí? Que brinda programas de capacitación, formación e inclusión desde el Ministerio de Trabajo. Ahí tienen el mail y el teléfono para llamar. Con relación a la justicia, cada vez que encuentren una situación de injusticia, de desigualdad, de discriminación, ¿sí? Los lugares correctos para ir a hacer la demanda son el Programa Nacional de Asistencia de Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, dificilísimo, ADAJUS, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahí tienen los teléfonos y el mail para comunicarse, y también la Defensoría del Pueblo de la Nación. Cada jurisdicción tiene a su vez instituciones dependientes del sector judicial, tales como las defensorías del pueblo locales. Siempre tengan a mano el teléfono de las defensorías correspondientes a su domicilio. Entonces, busca de ayudas concretas, ¿sí? Hasta ahí veníamos, de ayudas bien prácticas, y también tenemos que buscar búsqueda de apoyo emocional y búsqueda también de consejo, ¿sí? El apoyo emocional, uno lo iría, cuando necesita apoyo emocional, tendría que empezar a pensar quién estaría disponible para proporcionarme apoyo emocional, cuando yo esté perturbado, quién estaría a mi lado o de mi lado en situaciones de tensión para escucharme sobre mis sentimientos. Y con respecto a la búsqueda de consejo, en quiénes confío para recibir consejos, quién me daría un consejo como para poder hacer algo, quién me ayudaría a tomar una decisión importante, quién me enseñaría a hacer algo. Entonces tendría que sentarme a analizar esa situación de mi red social de apoyo, ¿sí? Personal, para saber en qué ando con relación al consejo. Pero no olvidarnos que para la búsqueda de apoyo emocional y consejo están las asociaciones de familiares de todo el país, ¿sí? Son los pares quienes muchas veces saben resolver situaciones complejas y contenernos adecuadamente porque han transitado ese camino cada vez que estén en una situación de necesidad de apoyo emocional o consejo. No duden en sumarse a grupos de ayuda mutua, como lo es AFE, APEF, ACAPEF, Lazos Familiares Pampeanos, a la Asociación Jujeña de Ayuda de Personas que Sufren Esquizofrenia, a JUPEF, AMAPEF de Mendoza, ANFE de Santa Fe, AREP de Tandil, la SAPEM de Santa Fe, GAPEM de Bariloche, ¿sí? Entre otras. Y por último, contarles que eso es lo que pudimos recabar de lo que las leyes nacionales nos pueden ayudar a nosotros con los apoyos que hay disponibles, pero que tenemos que seguir luchando por apoyos nuevos, ¿sí? Distintos, bien específicos de la salud mental, porque como yo les decía, a veces hay una confusión, y esto creo que lo pensamos todos, discapacidad general, ¿sí? Hay muchas diferencias, hay que particularizar, ¿sí? Los apoyos que se necesitan en salud mental, ¿sí? Son diferentes a los apoyos que se necesitan en una persona con ceguera. Entonces, muchas veces todavía falta una descripción más clara, más pura de cuáles son aquellos apoyos que se pueden necesitar. Voy a dar algunos pequeños ejemplos para no tomar más tiempo, pero en el año 2000, Bellian, un estudioso, ¿sí? de las alteraciones cognitivas y la afectación de las alteraciones cognitivas a la esquizofrenia sobre el funcionamiento cotidiano. En el 2000 diseñaron un plan para mejorar el funcionamiento cotidiano que
implica enseñarle a la persona con esquizofrenia y a su familia a usar estrategias compensatorias de los déficits cognitivos. Ya vayan y miren, ¿sí?, el video que tiene que ver con alteraciones cognitivas en esquizofrenia y la comunicación, que los va a ayudar a comprender algunas cosas, pero sabemos que este plan implica que un terapeuta, que podría ser un terapista ocupacional o alguien entrenado en este tema, se adentre en el hogar o en el entorno del trabajo del paciente y diseñe estrategias compensatorias para abordar los desafíos. Formas informales de esto que es entrenamiento de adaptación cognitiva o CAT, ¿sí?, existen en varios lugares, ¿sí? Maricel cuenta que en el hospital donde ella trabaja lo hacen, y a lo mejor puede contar un poquito más, pero, y hay otras iniciativas, pero hay algunas iniciativas bien perfiladas, ¿sí? Por ejemplo, este plan CAT trabaja sobre adherencia a medicación, ¿sí? Organiza en pastilleros, despertadores, listas de verificación, carteles recordatorios, blog de notas para preguntas al psiquiatra, colocar la medicación y el agua junto a la cama por la noche, apoyos para tratar los efectos secundarios, bueno, un montón de detalles, en particular para adherencia a la medicación. Lo mismo para el uso del transporte, lo mismo para el manejo del tiempo libre y el ocio, para la orientación y programación, el aseo e higiene, ¿sí?, y el cuidado de la vivienda. Esto último, por ejemplo, ¿sí?, en este programa se ayuda a tener en cuenta cuáles son los productos de limpieza que se necesitan, ¿sí?, hacer una lista de verificación de las tareas en las que la persona puede participar, se le empiezan a poner etiquetas, ¿sí?, a todos los cajones, armarios, etcétera, para que la persona tenga mayor facilidad para poder acceder a guardar los pantalones donde van los pantalones, etcétera. Y también cintas grabadas con tareas específicas para que la persona pueda acceder a esa información. Todo esto es un entrenamiento ecológico, o sea, en el lugar, ¿sí?, que podría llegar a ser un servicio que nosotros busquemos directamente, ¿sí? Este ofrecimiento así tal cual está acá en este programa, no lo tenemos en Argentina, pero algo de esto hay en los diversos lugares de tratamiento, ¿no?, con esfuerzos particulares. Otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, los japoneses detectaron que las personas que reciben ayudas económicas, especialmente del Estado, apoyo financiero, y están mejor económicamente, pueden, los familiares sí pueden permanecer más en el ámbito ambulatorio, o sea, se internan menos. Cuando la persona tiene menos problemas financieros, ¿sí?, su familiar se interna menos. No es menor esto, digo, porque es importante que si uno puede ir a buscar una ayuda financiera, aunque son a veces miserables, y hay que decirlo, ¿sí?, pero si puede ir a buscar una ayuda financiera, no se prive de esto, ¿sí?, porque esto puede mejorar la calidad de vida, e incluso va a haber menos hospitalizaciones. También, y por el otro que no lo he puesto acá, pero otros países como Inglaterra pueden financiar o dar una ayuda económica, un bonus económico a aquellos pacientes que acrediten, ¿sí?, tener los antipsicóticos en sangre, ¿sí? Todos los meses se hacen un análisis de sangre que si la droga da en rango, ¿sí?, reciben un apoyo económico. Esto favorece la adherencia. Bueno, y así un montón de intervenciones muy creativas, algunas, ¿sí?, que podríamos ir pensando como parte del sistema integral de apoyo a la persona que padece un trastorno mental severo y su familia. En resumen, tenemos que detectar cuáles son los ámbitos de nuestra sobrecarga, particularizarlos, ¿sí?, reconocer cuáles son los apoyos existentes y no utilizados para ir a buscarlos, y amplificar la búsqueda de apoyo. Creo que nada más. Y quedamos por cerrada la exposición y nos ponemos a charlar entre todos. Comentarios, tenemos un ratito todavía, creo. Sí. Bueno. Comentarios y preguntas. Sí, Pedro. Tengo varias preguntas que las voy a ir haciendo en el orden en que se fueron presentando, ¿no?, que las compartieron con el chat. La sugerencia es que las preguntas se formulen en principio en el chat para ir ordenándolas y ir presentándoselas a los expositores. En primer término,
preguntan cuáles son los tipos de terapia para el cuidador, y formula dos opciones que él hace: la terapia cognitivo-comportamental o el psicoanálisis. A ver, no sé, Delia y Maricel, si quieren responder, bueno, yo como prefieras, María Delia. Bueno, a ver, esto es un conflicto importante porque tiene Sí. mucho que ver con lo que está disponible, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, con lo que tiene pruebas científicas, ¿sí? Es muy difícil por el tipo de terapia que es el psicoanálisis, ¿sí? Poder acreditar eficacia, ¿sí? Además, por definición, es difícil acreditar eficacia. Entonces, no podemos decir cuán útil es. Lo que sí podemos decir es que hay otros tipos de terapias, como las terapias cognitivos conductuales, que sí pueden hacer eso, porque intentan replicar su trabajo, entonces tienen evidencia clara, científica, de que son eficaces. Entonces, cada uno va a ir eligiendo también con el estilo, y con el interés, y con el apoyo, ¿sí? Lo que sí sabemos es que terapias muy interpretativas, abiertas, ¿sí? Pueden llegar a descompensar a las personas que tienen trastornos mentales severos, ¿sí? A veces se necesitan ayudas más concretas, no tan expresivas, más de apoyo, ¿sí? Estrategias de apoyo para este tipo de tratamientos. Eso sí se sabe. Bueno, muchas No sé gracias. si alguien quiere agregar algo. No, creo que fue muy clara tu respuesta, al menos yo lo siento de esa manera, ¿no? Preguntan por las reuniones de psicoeducación. Bueno, como se dijo al principio, quizás algunos no la escucharon porque entraron después, de AFE son mensuales y se comparten a través de las distintas asociaciones de familiares que mencionó María Delia al final de su presentación. De la misma manera que también hacen reuniones mensuales de psicoeducación en forma virtual, a CAPEF de Córdoba y APEF de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que estos encuentros de psicoeducación se graban y en el caso de AFE se suben al canal de YouTube que tiene AFE, que si quizás alguno de los miembros, por ahí Marta creo que está, podés subir los 3 lugares o los 4 para contactarse con AFE, que son la página web, Facebook, Instagram y el canal de YouTube. En el canal de YouTube van a poder ver todos los videos de las reuniones de psicoeducación que se hicieron, más algunos otros que tienen que ver con las otras actividades que AFE ha llevado a cabo. Bueno, la siguiente pregunta es un poquito compleja y como muchas veces se dice, quizás la respuesta empiece por depende, ¿no? La pregunta dice, ¿conviene que el empleador sepa que el empleado tiene CUD para no sobreexigirlo? A ver. Como siempre, cuando uno deja de hacer una presentación aparece la realidad, ¿no? Y esto es la realidad en vivo y en directo. Como siempre, hay que hacer una evaluación de la situación, ¿sí? Y esto implicaría saber cuánto estigma, ¿sí? A cuánto estigma podría someterse una persona si revela su discapacidad, ¿sí? Sabemos que estigma va a haber, eso no hay duda, y que podría llegar a verlo aunque no revele su discapacidad. Bien, estigma va a haber, pero ¿cuánto puede lidiar esa persona o no? Si pudiera lidiar con el estigma que sucede, ¿sí? Que se suscita después de esta revelación, es lo más adecuado, porque a partir de ahí se pueden diseñar apoyos específicos, ¿sí? Esto se ha visto, funciona bien, ¿sí? La persona termina faltando menos al trabajo y trabajando mejor, ¿sí? Porque se adecúan las tareas a las necesidades de la persona ya sabe cuándo ir avisando que se está viniendo la noche y poder frenar, ¿sí? Esto es en un mundo más ideal que real,
pero tenemos que ir en búsqueda de ello. ¿Sí? Ojalá y con el tiempo vayamos pudiendo trabajarlo. Pero también hay gente que no quiere revelarlo y está en absoluto derecho. Lo que pasa es que a veces las recaídas se hacen mucho más seguidas cuando no se adecúa la tarea. ¿Sí? Entonces, cuando eso está pasando, hay que encontrar alguna manera de poder revelarlo. No sé si quieren agregar algo. Bueno, después una pregunta muy puntual, ¿no? Si en los recitales hay un cupo, en aquellas ocasiones que la persona tiene un cupo. Hasta donde Sí, tengo entendido, sí, creo que sí. sí, Hay cupo yo puedo para todos. contestar eso. Dale. Sí, de hecho, bueno, yo trabajo en el hospital de Romero y los pacientes que tienen CUD están yendo a recitales sin ningún inconveniente. Lo presentan y tienen el libre acceso. Así que no habría en un principio inconvenientes para que vayan a recitales, cines. Con presentarlos tienen acceso libre, gratuito. Tengo acá la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto no es en general, sanciona Hablo en con fuerza provincia, de ley, por eso les cuento para los que estén, que puedan buscar el artículo 4, a los fines previstos en la presente ley se deberá reservar un número de localidades destinado a personas con discapacidad equivalentes al 2% de la capacidad total del lugar en donde se lleve a cabo el espectáculo. Cuando la demanda supere la previsión del cupo indicado, el agotamiento del mismo deberá documentarse debidamente. O sea, no estamos diciendo mucho, pero sí hay un cupo previsto, que hay que preguntarlo siempre. Sí. Bien. Después, Kiki preguntó, el video, ¿cómo puede acceder al video de las alteraciones cognitivas? Yo no sé si entendió bien o Sí. ¿sí? A ver. Sí. En estrategias de comunicación, creo que comunicación esquizofrenia, hay una parte, la primera parte, que tiene que ver con conocer o reconocer cuáles son las alteraciones cognitivas en las personas con esquizofrenia como síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Eso es de lo que menos se habla de delirios, de alucinaciones, pero de alteraciones cognitivas se habla menos, y es especial uno de los síntomas core, o sea, centrales del trastorno esquizofrénico. Bien. Entonces, conocerlo es muy importante, porque eso va a explicar por qué la persona tiene la mayor parte de las dificultades, de las discapacidades de las que conocemos, ¿sí? Cuando uno las conozca, ¿sí? Ya no va a estar pensando que el otro es porque es un vago, porque no quiere aprender, porque ¿sí? Se va a dar cuenta que tiene dificultades específicas y que con los apoyos adecuados eso puede ir mejorando mucho. No nos preocupa tanto, ¿sí? Cuando una persona que tiene, no sé, algún deterioro cognitivo se lo asiste de esta manera, ¿sí? No nos preocupa, no nos parece raro. Bueno, acá debiera de ser corriente, ¿sí? Porque las alteraciones cognitivas no son como las del Alzheimer, no, ¿sí? Pero hay algunas alteraciones cognitivas que hay que conocer y describir. Bien. Bueno, esto que está mencionando la doctora Michat, de esta información, está contenida dentro, bueno, como se viene diciendo, en el canal de YouTube, dentro de las charlas de psicoeducación, ¿no? Bueno, después dice, Galaxy A02, pregunta cuáles serían los links. Supongo que se refieren a los que se han venido mencionando. En caso de que no sea así, por favor, formular nuevamente la pregunta en el chat. Les comento que en el chat ya Marta subió los links para ingresar a Facebook, cuál es el correo electrónico, la página web, el canal de YouTube, con el detalle, y bueno, y cuándo son las reuniones virtuales. Que también AFE tiene reuniones presenciales que se hacen en un salón de la Municipalidad de La Plata, los cuartos sábados del mes. El sábado que viene. Exacto, ahora es el sábado que viene. Bien, gracias Marta. Otras preguntas o comentarios que hicieron es, las personas que tienen el CUD, ¿por qué las obras sociales no cubren el 100%
de los honorarios del psiquiatra y del psicólogo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de IOMA, en La Plata, hay 4 categorías, en realidad son 5, pero digamos, básicamente las que cubren las obras sociales hay 4 categorías, ¿no? La más baja no tiene arancel diferenciado, y la siguiente sí. 25, 50 y 100% de un valor X. Y eso sí, eso no lo cubre, y en verdad debería cubrir de la misma manera que los honorarios del psicólogo al 100% para aquellas personas que tienen CUR. Pero la verdad, supongo que esta cobertura parcial tiene que ver con que no se ha hecho un reclamo puntual, ¿no? Que bien cabría iniciarlo, ¿no? Bien, Alicia pregunta cuál es la asociación de Bariloche, y es GAPEM. GAPEM. Bien. Después dice una pregunta, Eduardo dice, para María Elia. Bueno, elogia las exposiciones, y la consulta que hace es para la adherencia al medicamento. ¿Existe en la Argentina? ¿Puedo hacer consulta, puedo hacerla una consulta con el psiquiatra? Lo del análisis. Supongo que lo del análisis se debe estar refiriendo a la posibilidad de hacer un dosaje en sangre para verificar cuando el paciente puede estar cumpliendo en forma inapropiada el tratamiento. Les cuento que una de las charlas de psicoeducación que dimos este año con Damián, la segunda, que fue sobre tratamiento farmacológico de la esquizofrenia, en esa segunda charla se habló sobre el tema de la adherencia y el cumplimiento del tratamiento, y se mencionó bien en detalle cuándo y para qué se pueden hacer análisis de sangre de los medicamentos específicos para la esquizofrenia, de los antipsicóticos, que tienen su gran utilidad, sobre todo no solo cuando se sospecha que no cumplen, sino para ver si, a pesar de estar recibiendo una dosis que se considera apropiada, el paciente no mejora. Una de las razones puede ser, en este caso, que a pesar de estar tomando la dosis máxima, por ejemplo, recomendada, el paciente tenga un metabolismo, es decir, tenga un mecanismo de eliminación de los medicamentos más activo que el común de la gente, y por esa razón puede requerir dosis mayores a las máximas, ¿no? Pero bueno, esto requiere una evaluación muy cuidadosa, profunda, y desde luego el auxilio del análisis en sangre para ver la concentración del medicamento. No sé si María Delia o Sí, en personas que han llegado al tratamiento con clozapina, por ejemplo, porque ya se ha considerado que su trastorno es resistente al tratamiento y ya están habilitados al uso de clozapina, pueden pasar varias cosas. No sé, por ejemplo, fumar induce el metabolismo de la olanzapina o de la clozapina. Esto significa que va a tener menos niveles y menos concentración en sangre de esas drogas. Entonces, como Pedro dice, a veces no es que no lo tome, sino que está acelerando, digamos, su capacidad de eliminar la droga del organismo. Entonces hay varias maneras de que esté sucediendo lo que sucede, y uno de los dosajes tiene ese sentido. No se hacen en todos los laboratorios, muchas veces es caro, pero aún así hay que ir pidiéndolo, porque es un recurso que bien aplicado es muy importante. Así que sí se puede hablar con el psiquiatra de ese tema, quien evaluará la necesidad de llevar adelante ese estudio. Sí, como dice muy bien María Delia con respecto al tema del fumador, ¿no? El fumador, la persona que fuma más de 20 cigarrillos por día y está recibiendo olanzapina, es probable, eso ocurre en muchos de los pacientes, que la respuesta no sea plena, precisamente porque el hecho de fumar
implica una reducción, en algunos casos, hasta del 50% de la concentración en sangre del medicamento que recibe. Así que esta puede ser una variable. De la misma manera que si está tomando una determinada dosis, por ejemplo máxima, ¿no? Y el paciente fuma y resulta ser que el tabaco en ese paciente implica una reducción del nivel en sangre, si deja de fumar, es probable que la concentración en sangre aumente y tenga algún efecto adverso, ¿no? Eso había que aclararlo perfectamente. Sí. Una persona que deja de fumar abruptamente, ¿sí? Si Sí, deja de claro. fumar dentro del marco de un programa, fantástico, pero si deja de fumar abruptamente, esto pasa a veces y accidentalmente en las internaciones, que pasan 2 o 3 días, ¿sí? Sin que puedan acceder a los cigarrillos porque se complicó la gestión, ¿sí? Entonces pasa eso, y los efectos adversos dosis dependientes de las drogas se hacen presentes, pueden ir desde hipotensión hasta convulsiones. Entonces, cuidado con dejar bruscamente, en estos 2 casos de estas 2 medicaciones, ¿sí? El cigarrillo, ¿sí? Dejarlo es absolutamente necesario, pero no brusco. Por eso que es importante también explicarle al familiar y también al paciente, porque muchas veces en esto de que el cigarrillo hace que no tenga el mismo efecto, muchas veces hay que aumentar la dosis, y eso tanto al familiar como al paciente les resulta como, digamos, chocante, impactante, ¿no? Porque se tienen que llevar a dosis más altas. Así que eso también es parte de aplicar la psicoeducación y explicar estas cosas. Y sí, yo en la experiencia personal, cuando se internan pacientes en la clínica y, por ejemplo, no llegan los cigarrillos y empieza a haber en ese corte brusco, se nota esto que comentás vos, María Delia. Gracias. Hay una pregunta también, la última, que estoy viendo de Graciela. Dice que las prepagas en los pacientes que tienen CUD deberían cubrir el 100% de la T o pueden cubrir lo que quieran. En realidad, la cuestión es así. Las obras sociales y las mutuales, todas, tienen un máximo de monto de cobertura para pagar las distintas prestaciones. Si el AT o cualquier otro profesional cobra por encima del monto que establece la obra social, lo más probable es que no se lo cubra. De todas maneras, hasta donde yo sé, la mayoría de las obras sociales que dan cobertura para el acompañante terapéutico lo hacen en forma directa, o sea, emiten el pago al prestador, al acompañante. Así que aquí no cabría esto de que cobra más, salvo que cobre un plus por encima de lo que le pagaría la obra social, ¿no? Bien. No sé si hay alguna pregunta más. Acá dice, Kiki otra vez, dice, ¿quién ayuda al paciente a tener conciencia de enfermedad y de la necesidad de la medicación? Bueno, ese es el punto, ¿no? Se sabe que, bueno, como bien se dijo, ¿no? La falta de conciencia de enfermedad se asocia a un rechazo de la necesidad de una medicación. Esto tiene tanta lógica Claro. como decir que, bueno, cualquiera de nosotros que nos consideramos sanos, de un día para otro nos dicen, che, pero mirá, vos tenés una enfermedad mental severa y necesitas tomar medicación. Obviamente que en tanto nos consideramos sanos y no consideramos que algunas manifestaciones puedan ser pasibles de diagnóstico de una enfermedad mental severa, el rechazo va a ser absoluto, ¿no? Bueno, el asunto es que, como dice acá Kiki, dice, mi hijo odia la medicación, por eso no pasa más de unos años y se vuelve a internar. Más que odia es un rechazo a la medicación, no la considera necesario porque no se considera enfermo. En esos casos, bueno, como se ha dicho en esta charla y en muchas otras, también en la que mencioné hoy del tratamiento psicofarmacológico,
ahí se habla de las distintas estrategias para intentar resolver este déficit en la conciencia de enfermedad de los pacientes y la necesidad de asegurar un tratamiento a largo plazo. Y para eso, bueno, hay desde medicamentos en forma de suspensión oral, o medicamentos que se disuelven automáticamente en la boca, que bueno, se colocan en la boca un vaso de agua y ya está, ya no hay manera de expulsarlo, y los procedimientos más seguros, 100% seguros, que son los inyectables de depósito para esta enfermedad, ¿no? Inyectables que en nuestro país existen, algunos que son cada 15 días, otro una vez por mes, y otro que es una vez cada 3 meses, y ya va a aparecer dentro de poco, uno que es cada 6 meses, que ya está aprobado para su uso en Estados Unidos. No sé si algo más querés agregar, María Delias, o María. Sí, una cosita. Dale. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, los psicoterapeutas cognitivos que trabajen específicamente con personas con esquizofrenia, ¿sí? Trabajan, entre otras cosas, el insight, ¿sí? Trabajan la conciencia de enfermedad, es un ítem, ¿sí?, del trabajo psicoterapéutico. Entonces, si bien tenemos momentos en los que la persona va a tener más y menos insight, la medicación va a ser crucial para, por lo menos, bajar el vigor delirante y a partir de ahí poder trabajar el insight, ¿sí? Por definición, tiene que no haber insight para que haya esquizofrenia, ¿sí? Ahora, el punto es que se puede trabajar con eso. Hay personas que llegan a comprender que por momentos, ¿sí?, no pueden creer que tengan una enfermedad. Esto es una metacognición muy grande, pero las personas la pueden llegar a hacer, ¿sí?, trabajando adecuadamente con las estrategias correctas. Entonces, ¿quién ayuda al paciente a tener conciencia de enfermedad? Cualquier persona profesional que esté entrenado en este tipo de trabajo, por un lado. Y también la medicación. ¿Qué ayuda? La medicación. Y por otro lado, recordar que cada vez más se está intentando que los inyectables de larga duración no se dejen para cuando se llegó el desastre, pasaron los años, y ya la adherencia es pobre, que se vayan ofreciendo más tempranamente los tratamientos, ¿sí? Porque, como dice aquí Kiki, es muy difícil realmente que la persona pueda sostener un tratamiento por vía oral con tantos vaivenes en la conciencia de enfermedad. ¿Sí? Entonces va a haber interrupciones y falta de adherencia al tratamiento. Por lo tanto, al menos un tema se resuelve con esto, ¿no?, de los inyectables de larga duración. Sí, sí, precisamente hoy en día hay numerosos estudios hechos en el mundo real, ¿no?, en pacientes en el mundo real, que no específicamente en la investigación, que demuestran que cuanto más precoz sea el inicio del tratamiento con los inyectables de depósito, mayor va a ser su eficacia. Y es por esa razón que lo recomiendan cuando ya hay certeza del diagnóstico, prácticamente al finalizar el tratamiento en agudo del primer episodio, ¿no? Y ahí es donde, bueno, donde demuestra su gran eficacia, no solo en la recaída, sino también en muchas otras variables. Inclusive la más dura de todas, que es, por supuesto, reducir la mortalidad a largo plazo, ¿no? Por todas las causas, ¿no? Causas por mal cumplimiento del control de las enfermedades físicas, por el suicidio, por distintas razones. No, Kiki, no hay clozapina inyectable. No, acá no, en China hay. En China hay clozapina inyectable, pero no, claro, no puede haber por una razón más que lógica. Si el paciente que está recibiendo clozapina tiene una reducción de sus glóbulos blancos, que se sabe que es el efecto adverso más severo, razón por la cual se hacen controles periódicos, el hecho de tener el inyectable, se supone que de depósito, no para todos los días,
hace imposible suspender el tratamiento, porque ya lo tiene adentro, ¿no? Si el efecto adverso, de reducción de glóbulos blancos, le aparece a la semana de haber recibido el inyectable, tiene 3 semanas por delante para sufrir las consecuencias de la continuidad del tratamiento. Y no hay manera de evitarlo. Por eso resulta razonable que no haya inyectables de larga acción. Vicky pregunta, no consigo un equipo que nos sostenga. No sé, a ver si se le puede dar a ella No creo que esté preguntando, está haciendo una declaración de dificultad, entiendo. Sí, a ver, acá está. Aquí A ver si se le puede pedir que... A ver, ¿podés activar el audio, Kiki? Hola, ¿me escuchan? Ahí está, sí. Claro, el tema no, era claro, como dice María Delia, es una necesidad que tengo y lo expuse. No puedo conseguir un equipo que nos sostenga. Tengo el AT por un lado, el psiquiatra por el otro en un centro de día que no se comunica con el AT. Si yo llamo al psiquiatra fuera de hora no me atiende. Y mi hijo justo ahora está internado, entonces yo, bueno, estoy empezando con mi terapia personal cognitiva conductual y estoy pensando ya en un futuro de armar un equipo que todavía no sé igual cómo va a salir, si cuándo, porque hace poquito que estoy internada. Pero por eso preguntaba el tema de la aceptación, porque es una cosa de nunca acabar, es constante el tema. Sí, sin duda que un equipo terapéutico formal sería con una coordinación de todos los integrantes, es la situación ideal. No sé si María Delia y Maricel quieren agregar algo a esto. Sí, yo quería contar una experiencia del hospital que por ahí es algo esperanzador para los familiares. En este padecimiento muchas veces los familiares se sienten como desanimados, como que siempre lo mismo, que hay recaídas, que se deja la medicación, que hay vaivenes. Pero bueno, gracias a Dios, en la formación de los psiquiatras y psicólogos que están trabajando en el hospital actualmente, y con la ley, con todas las dificultades, ya nos estamos preparando y capacitando, y las generaciones más nuevas, a trabajar en equipo, en un equipo interdisciplinario, donde se está estimulando a que los equipos, en la medida que están desinstitucionalizando muchos pacientes y dando de alta, el equipo se mueva y haga un seguimiento, al menos en un primer tiempo, hasta ensamblar con otro equipo que de a poco también se está formando en el sector privado. O sea, se están cambiando las cosas, los dispositivos se están cambiando. Por ahí en un futuro vamos a poder ver que a través de las obras sociales ya no sea el eje el psiquiatra que direccione todo, sino que va a haber todo un equipo con, digamos, con la misma responsabilidad, que va a ser un seguimiento más interdisciplinario de los pacientes. O sea que no hay que perder las esperanzas, porque de hecho, bueno, con Damián, que es el hijo de Pedro, estamos trabajando en un monovalente, y en las altas que estamos dando, donde muchas veces no hay familiares incluso, poniendo todos los apoyos necesarios, desde financieros, acompañamientos terapéuticos, etcétera, etcétera, mejora muchísimo la evolución de los pacientes, incluso la adherencia a tomar la medicación. Eso por un lado. Y con respecto a los equipos, por ejemplo, están siendo más flexibles. Por ejemplo, IOMA antes era o un dispositivo u otro y no se podían superponer las cantidades de horas ni los dispositivos. Ahora se está haciendo más flexible en ese aspecto, se puede contar con hospital de día y algunas horas de acompañamiento terapéutico. PAMI está reviendo algunas cuestiones también. O sea que de a poquito y gradualmente se está trabajando en ese aspecto. Lamentablemente se debería haber trabajado en forma un poco más rápida, ¿no? Más acelerada. Pero no hay que perder las esperanzas, y en realidad, sí,
de a poquito se está transformando la forma de trabajo con el paciente y con los familiares. Es casi imperceptible todavía, pero hay cambios. Al menos lo puedo decir desde la experiencia de un hospital. Buenísimo. Sí, bien. Y otra cosa que al menos a mí me parece muy importante es que los familiares soliciten también al menos información concreta, ¿sí? Por ejemplo, Kiki, mi familiar está en condiciones de recibir un inyectable, primera, ¿sí? Está tomando clozapina, no hay inyectable, pero podría recibir uno otro, o sea, ¿habría algún plan alternativo? ¿Sí? Una pregunta como esa, porque tengo muchos problemas de adherencia, porque, ¿sí? Entonces que expliquen, que puedan justificar los profesionales cuál es su elección y por qué, ¿sí? Porque a veces se llegó a clozapina porque la adherencia fue mala con los demás, con los anteriores, y en realidad fueron pseudo resistencias. Hay complejidades, habría que preguntarlo, ¿sí? Para que por lo menos uno reciba una explicación con relación a eso. Y si no, bueno, ¿qué apoyos me pueden dar para que haya mejor adherencia al tratamiento? Bien, pero solicitarlo, demandarlo, es importante adecuadamente y con, por supuesto, buenos modos para mantener un clima armónico, pero demandarlo, ¿sí? Preguntarlo, uno necesita saber eso. Porque si no está lidiando solo, si el paciente sale de internación, uno está en casa, no toma la medicación y otra vez lo mismo. Claro. Entonces tenemos que trabajar mucho en los problemas de adherencia. Bien. Bien. No sé si hay más preguntas, creo que no, ¿no? No. No hay más preguntas. No. Agradecer muchísimo a Maricel Gulagín, que hoy debuta como colaboradora de AFE y va a seguir, por supuesto, en esta la comprometemos sin preguntarle a futuras charlas. No, ya está comprometida, aunque diga que no. Una de las charlas que la verdad sería interesantísimo que puedan armar es la charla sobre CUD. Recuerdo que hace un par de años hubo una charla presencial que dio Damián, y bueno, que vos podrías intervenir también. No sé si vos estás dentro del grupo de los profesionales que hace las evaluaciones en el hospital. Ahora me voy a incorporar a partir de mitad de año. Bueno, se puede armar una charla, y en esa ocasión estuvieron también las trabajadoras sociales que participan en esta evaluación del CUD, ¿no? Y fue muy rica y muy provechosa, porque precisamente las trabajadoras sociales son las que podían dar ejemplos prácticos, concretos, de cuáles son los beneficios y cómo gestionarlos, ¿no? Digamos, no solo lo que dice el CUD que significa en términos de beneficios, sino cómo se gestiona, qué dificultades, qué barreras, etcétera, etcétera puede haber, ¿no? Así que, bueno, y también desde luego a María Delia Michal, que ya es fiel nuestra colaboradora de la asociación. Bueno, muchas gracias a ambas, y bueno, nos veremos el mes que viene, y recordar que para este año hay ya una planificación muy vigorosa para el Día Mundial de la Salud Mental, que se va a hacer el día 12 de octubre, probablemente, casi seguro va a ser en forma presencial en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, y se va a transmitir, así que va a ser también por Zoom, para que puedan participar y escuchar todos los que no son de La Plata y quieran estar presentes. El híbrido. Interesante, y el contenido va a girar alrededor del estigma y la discriminación asociado a los trastornos mentales, ¿no? Algo muy, muy importante que toca a todos, ¿no? No solo a los pacientes, sino a los familiares, a quienes proveen servicios de salud mental, y bueno, y cómo este estigma asociado a la desinformación es una de las principales barreras para asegurar el acceso a todos los tratamientos y los cuidados que necesita la persona con un trastorno mental severo como es la esquizofrenia. Así que,
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y por supuesto, no disculparse por demandar información, al contrario. El hecho de pedir información es lo que nos estimula a seguir participando. Si no hubiera este retorno por parte de ustedes pidiendo más datos, haciendo preguntas, cuestionando algunas de las cosas que decimos, bueno, nos estaríamos frustrados y no podríamos seguir avanzando, ¿no? Así que gracias a todos y bueno, y nos vemos el mes que viene. Chau, chau.